por la oportunidad. Bueno, varias redundancias, hablando de oportunidad, esto también es una oportunidad. Yo creo que para todos los que estamos presentes aquí. ¿Tú estás contento por algo, para ti? Bueno, yo estoy contenta y no tan contenta. Si se dan cuenta, yo parezco que estoy en el estudio, pero la realidad es que yo estoy viviendo el 2020 de nuevo. Entonces, si me oyen un poquito ronca, es porque tengo COVID. O sea que, pero no importa, porque gracias a Dios nos sentimos bien y vamos a hacer este webinar sobre capitalizando oportunidades con la gente de CardNet. Oye, pero le diste importancia a este asunto, que con todo el COVID viniste, entonces. Claro, esa es la magia del webinar, de que estamos aquí y podemos seguir, o sea, continuar con nuestra agenda eh, sin, sin ser un riesgo para nadie. Buenísimo, buenísimo. Bueno, vamos arriba. En el día de hoy, señores, vamos a estar hablando sobre la oportunidad y también cómo capitalizarla. Em, Nosotros, bueno, Pati y yo, haciendo ahí un poquito de research. em, Pati, bueno, buscó esta frase para iniciar. ¿Tú quieres hablar un poquito de esta frase, Pati? Claro, o sea, también para poner un poquito en contexto, no sé, para los que no nos conozcan, nosotros somos Patti y Gustavo Yunen, sí, somos hermanos, y nosotros somos dos de los hosts del podcast Pesos Pesados. Y hoy, cuando Carnet nos contactó para que hiciéramos este webinar sobre capitalizar oportunidades para esta feria de pequeñas, medianas y microempresas, nosotros dijimos que vamos a sacar ese jugo que nosotros le hemos podido sacar a todos los invitados que nosotros hemos tenido de pesos pesados. Y si hay algo que nosotros hemos visto en casi todos, es que muchos de ellos dicen que la suerte es cuando se cruza la preparación con la oportunidad. O sea, si la suerte no nos encuentra trabajando y no nos encuentra preparados, esa oportunidad puede ser que se vaya. Y por eso es tan importante cuando nos escuchamos personas que ya lo han logrado o que están en este proceso positivo de lograr sus metas, nos dicen, hey, sale a la calle, tiene que trabajar, tiene que josear, tiene que estar sumamente activo para que esa oportunidad te encuentre en movimiento, como la ley de inercia. Y por eso nosotros quisimos incluir aquí esta frase para arrancar con ese seteo, de que lo primero que tenemos que hacer para capitalizar una oportunidad es que nos encuentre en movimiento y en trabajo. Definitivamente. Y yo creo que, bueno, nosotros tuvimos un episodio con don Samuel Conde, quien es, bueno, fundador de uno de los parques de zona franca más grandes del país, fundador de Punta Caucedo y un montón de emprendimiento más. Y una de las palabras que él mencionó en muchas ocasiones durante ese episodio, él lo dijo en inglés, serendipity, en español es serendipia. Y y el hecho no es solamente las oportunidades, a nosotros todos se nos han presentado oportunidades de una manera u otra, ya sea en el ámbito personal, en el ámbito laboral, si vamos a hablar de emprendimiento también. Y no solamente es el hecho de que la oportunidad se presente, y tampoco es solamente identificarlo, también es saber cómo aprovecharla, las oportunidades. Y de eso se trata el tema de la serendipia o serendipity, como otros que lo conocen, que es el modus, bueno, como el corazón latente de él y su socio. Esa era la palabra clave en cada uno de esos emprendimientos, del mega emprendimiento que él hizo. Entonces, Claro. antes de, bueno, Pati va a comenzar un poquito hablando, antes de hablar de capitalizar, vamos a hablar un poquito de cómo vamos a identificar esa oportunidad y cómo generalmente los pesos pesados terminan identificando esas oportunidades. Claro, porque muchas veces nosotros decimos, bueno, tengo una idea, o muchos de nosotros empezamos al revés. Hay peso pesado y emprendedores en general en la vida que tienen la dicha de tener una corazonada o estar muy claros en lo que quieren. Y dicen, yo voy hacia esa idea, yo voy hacia eso que yo tengo en mi corazón, que es algo que yo sé que es una oportunidad porque lo vengo pensando hace mucho tiempo. Em, y después hay otros, como muchos otros emprendedores que dicen, ok, yo necesito una oportunidad y salen para allá afuera a buscarla sin necesariamente estar muy claros de por dónde es que se van a ir. Y nosotros creo que hemos tenido historias de ambas formas, peso pesado, personas que han llegado a tener mucho éxito, por falta de una mejor palabra, y queremos compartir con ustedes un resumen de lo que nosotros hemos aprendido con todas estas historias. ¿Que cuántas van, Gustavo, ya? ¿Cuánta gente hemos entrevistado? Casi 90. Casi 90, 90 correcto. empresarios y emprendedores. Entonces tenemos todas estas historias. Dijimos que vamos a identificar algunas que hayan realmente resonado con el mundo del emprendimiento, pero sobre todo con una MIPYME.
O sea, que haya empezado con ese feeling, aunque al final no sean pymes, aunque al final hayan terminado siendo súper grandes. Nosotros, por ejemplo, bueno, el primer episodio de Peso Pesado, cuando nace, nosotros grabamos ese primer episodio con esta persona que está en pantalla, con Hugo Cuarto Veras, el fundador de Hugo Pork. Y bueno, algo curioso que aprovecho el momento para contarles es que nosotros grabamos y no queríamos lanzar el proyecto, nosotros no queríamos lanzar el programa, nos daba vergüenza, decíamos, oye, pero esto va a funcionar, no va a funcionar. Y él es que nos llama y nos dice, mira, acaben de salir, acaben de salir porque si no, el episodio mío no puede salir, porque ya va, o sea, ya todo lo que era una Ya está primicia, viejo. ya va a estar viejo, ya van a haber salido esos productos. Y algo interesante de ese episodio en particular, que fue el primer episodio con invitado de Peso Pesado, es como él termina identificando otra oportunidad que, ojo, sale de un hobby. La oportunidad sale de un hobby. Él le gustaba cocinar, él inventaba mucho con tema de cerdo. Y al final él dice, oye, déjame yo hacer este concepto, este producto mínimo viable, y hace toda una panza de cerdo, la divide, la corta como la vemos hoy en día en los supermercados, hace un empaque ahí más o menos, no el que tenemos hoy en día en los supermercados, y él sale a validar, o sea, él dice, oye, pero espérate, o sea, vamos a ver si esto es realmente una oportunidad, vamos a ver si esto que de repente en mi casa, cuando a mis amigos les gusta, funciona. Y él sale y comienza a repartirlo a esos friends and family, esos amigos y a esos familiares, a decir, oye, ¿será esto realmente una oportunidad? O esto soy yo que me lo estoy inventando, digo, bueno, está bien, va a mi casa y le gusta, pero no, vamos primero a ver si realmente una oportunidad. Y ahí es que él se da cuenta, cuando la gente comienza a coger el producto que, ojo, él no lo está vendiendo todavía, y él dice, pero espérate, aquí definitivamente una oportunidad. Esto pasó de ser lo que yo cocinaba para mi familia y para mis amigos los fines de semana, a decir, no, pero espérate, yo puedo vender este producto. Eh, Ojo, Claro. lo hizo, Y ahí, él no inició como, déjame yo hacer un negocio de esto. Si no se dio cuenta, pero vean que si a tanta gente le gusta, o sea, aquí como que puede ser que haya algo. claro, y ahí te agrego, Gustavo, que en el caso de Hugo Cuarto, cuando él fue a identificar ese producto mínimo viable, que yo creo que es una de las partes más importantes, ¿verdad? De cuando nosotros vamos a tener un producto físico, o sea, de cuando nuestro emprendimiento vende algo físico, es también entender cuál es ese diferenciador y cuál es la necesidad que hay allá afuera para nosotros saber si es una oportunidad y que si la gente lo va a comprar. Porque obviamente cuando es comida está el factor sabor, que él ya, como dice Gustavo, lo validó con esas pruebas que él nos contaba en el episodio. Los invitábamos a los que son nuevos fans de Peso Pesado. Este fue el primer episodio que solo existe en Spotify. Él explica cómo muchísimos de sus amigos ya estaban, o sea, comían chicharrón interdiario. Pero otra cosa que él se dio cuenta que había una oportunidad es que mucha gente lo quería hacer ellos mismos. Ellos mismos querían hacer el chicharrón o la pancheta o lo que fuese, igual que Hugo, y a nadie le salía. Y él decía, ¿por qué es que a mí me sale y a ellos no? Y ahí es donde él encuentra la chispa del producto. Él dice, espérate, si yo le pongo mi magia, yo voy a vender mi magia. O sea, yo voy a vender mi sazón, mi precocido, todo eso. Y ahí lo que yo hago es simplificar un producto que es súper complejo, pero dárselo a la gente precocido para que la gente también se sienta como un chef o como que sabe hacer este platillo Y o esta cosa. algo interesante ahí que parte del mismo proceso de identificar esa oportunidad es que él se dio cuenta que él estaba resolviendo un problema. Él estaba resolviendo una necesidad que había frente. Es decir, a mí me gusta el cerdo, me gusta el cochinillo, lo que fuese, pero una pela hacerlo. ¿Qué tal si yo hago el trabajo por el otro y a mí la gente me termina pagando por eso? Porque, ojo, o sea, no es ciencia de la NASA necesariamente hacer un chicharrón. Ahora, no es todo el mundo que tiene el tiempo, que tiene la habilidad y el talento para hacerlo. Pero yo de repente Claro, quiero llegar a mi casa y que en media hora, 45 minutos, yo tengo un chicharrón. Y ahí es que él también como que valida que definitivamente es una oportunidad. claro. Y ojo, como él está en el momento de identificar la idea, él aún no sabe si eso va a ser rentable, si él va a necesitar tipo de capital, él ni siquiera sabe dónde él va a encontrar, él hace ya los cuentos de cómo él tenía la nevera de su casa, el freezer lleno de chicharrón y la esposa lo quería matar. Entonces eso es parte de, ya él sabe que hay una necesidad, pero todavía falta todo ese proceso para capitalizarla. O sea que lo primero es decir, espera, aquí hay algo e identificarlo.
Claro, claro. Y ahí yo creo que la clave de Hugo fue el tema del producto mínimo viable. Por otro lado, tenemos, por ejemplo, a don Luis Marino López, que es el fundador de lo que hoy conocemos como Adrian Tropical. ¿Y cuál fue la clave de él identificando esa oportunidad? Él encontró un nicho, él dijo, pero venga, que espérate. O sea, porque ojo, él no se inventó el mofongo, él no se inventó la carnita frita, ni el sancocho. Él lo que sí identificó fue, pero espérate, o sea, este nicho de este tipo de comida en zonas donde no se acostumbra a consumir quizá, no sé, pero más que nada a comprarlo, le dijo, no, pero espérate. O sea, el primer Adrián Tropical fue aquí en la Lincoln, donde no era una zona donde uno comúnmente encontraba que fritura o comida de calle fuera de lo que eran los chimis, que fue incluso donde él inició, con un carrito. Sí, y ahí para agregar, entonces, la otra forma de nosotros identificar una oportunidad es efectivamente lo que decía Gustavo, es decir, espérate, aquí hay algo que le gusta a todo el mundo, la fritura, el que me diga que no le gusta la fritura es un mentiroso, al menos que le caiga mal, pero a todo el mundo le gusta la fritura, pero para una persona en la Lincoln, o sea, en plena Lincoln, es muy cuesta irse hacia las partes más hacia la afuera de la ciudad para poder accesar esta comida que todo el mundo quiere a una cierta hora y un cierto momento. Y la historia de él es interesantísima porque él, y una de las razones por las que cogimos esta historia en particular para esta feria de MIPYMES, porque él empieza con un chimi, o sea, con un vulgar chimi en carrito, y él lo pone en la Lincoln, y la fritura, y él se enfoca mucho en la calidad del producto que le está entregando, y en entender los momentos de consumo que la gente quiere este producto. Y ahí es donde se da cuenta que la gente quiere este producto después de salir de noche, en un grupo de gente que se juntaba, en una zona segura, que ellos se sintieran seguros. Incluso hay un cuento comiquísimo de que él se robaba la luz al principio de un señor que vivía ahí en la Lincoln bajando de la 27 y el señor un día se quilla y él logra entonces negociar, porque importante también es que en esta identificación de oportunidad, don Marino López, que empieza con un chimi que trabaja en horas contrarias al 9 a 5 tradicional. Él sigue con su trabajo como vendedor de repuestos de carros. Entonces, es también importante entender, él dijo, ok, aquí tenemos un grupo de personas, yo tengo un talento en la fritura, déjame acercarle esto a esta gente. Y la primera oportunidad que él identifica es lo que hoy mismo es Adrian. Adrian ahora es un imperio de comida, incluso inspirada en muchísimos restaurantes de internacionales. Pero para él llegar a ese gran restaurante, él identificó una necesidad que, si ustedes se dan cuenta, sigue siendo exactamente la misma. La necesidad que él estaba satisfaciendo con el Chimi es exactamente la misma que él satisface con Adrian. Y ahí es importante también que nosotros nos demos cuenta que cuando identificamos oportunidades, no podemos frenarnos por empezar chiquito. Eso es algo que Gustavo y yo, cuando nos estábamos preparando para esto, decíamos, muchas veces nosotros mismos como potenciales emprendedores soñamos con una cadena de 8 restaurantes y por soñar y tener una visión tan grande, no ponemos el chimi y no entendemos que el chimi es esa curva de aprendizaje que me va a permitir a mí entender cómo es que yo voy a escalar ese negocio. O sea, que llevamos a Hugo Pork con el tema del producto mínimo viable que le valide que realmente es una oportunidad lo que tiene en la mano. Tenemos a don Luis Marino, que lo que hace es que identifica un nicho. Entonces, ahora pasamos bueno, un episodio mucho más reciente, tan reciente que salió antes de ayer, que es el caso de Arayet, el caso de Víctor Pacheco. ¿Y qué nosotros identificamos ahí? O sea, escuchándole de hablar. O sea, el tema de, más que nada, o sea, la oportunidad de él se representó en una playa, o sea, un restaurante de playa, donde había un ruso en un Spiro. Y de repente se entera de que está trabajando con un tema de charters y, y, y dice, pero espérate, o sea, si este tipo que viene de Europa, una parte de Europa, un sueco y un ruso, o sea, era un grupo, y dice, y vienen aquí a invertir en tema de charters, o sea, concho, que también no ellos que yo no. Y de Claro, repente, y es donde ellos identifican donde él, perdón, identifica esa oportunidad. Óyeme, que uno, a ver, en el último sitio que uno se espera, de repente ahí es que aparece la oportunidad. Y claro. la idea es uno siempre andar con los ojos abiertos, con los oídos abiertos, pero también ese know-how de negocio, el saber qué es algo más o menos que puede ser viable, que puede ser realista, saber identificarlo y saber decir, oye, pero espérate, esta es la oportunidad. Antes de hablar de capitalizar, porque allá vamos a llegar.
Sí, y aquí importante con esta historia, porque esta sí no necesariamente arrancó como una pyme, este fue un emprendimiento que arrancó grande desde el principio, obviamente por la naturaleza del negocio, pero nosotros sí queríamos resaltar esta historia porque a nosotros nos llamó muchísimo la atención la apertura que tenía este señor a buscar una oportunidad. Y por eso decíamos ahorita, hay personas que tienen un sueño, que ya están puestos para eso, hay personas que no necesariamente tenían un interés por un sector en particular, que luego se adentran en ese sector y dicen, ahí sí es verdad que hay una oportunidad. Y ese es el caso de Víctor Pacheco con Arajet. Él no necesariamente tenía una afinidad por la aeronáutica al principio, pero cuando este vikingo, porque es un islandés en Espido Rojo, se le aparece en Neptuno un día y le dice, mira, a mí no me hace sentido, porque en República Dominicana, que hay 11 millones de habitantes y está en el medio del mapa, no hay una aerolínea funcional. Cuando en Islanda somos 300.000 habitantes y aquí hay, se me olvida el número, pero que sé, cientos de aviones volando dentro y saliendo, entrando y saliendo de Islandia. Entonces él dijo, espérate, este vikingo tiene algo, ahí hay algo, y él supo identificarlo, pero no solo que lo supo identificar, sino que para poder capitalizar esa oportunidad más adelante, él lo que hizo fue hacerse experto en lo más rápido que él pudo, o sea, él ahí cuenta como él se volvió el experto en aeronaves, se volvió un experto en líneas aéreas y empezó entonces a entender y fue un proceso muy largo. Y una de las razones por la cual nosotros queríamos resaltar esta historia en particular es por la resiliencia de ese emprendedor, que muchas veces nosotros decimos, bueno, yo voy a tirar para adelante en 2 años y si en 2 años no resuelvo, pues ya me voy y dejo de emprender. Y esta historia en particular fue una historia de casi 10 años, con altas y bajas que parece una película, pero fue algo de identificar una oportunidad, creer lo suficiente en ella, como para luego entonces, para llegar a capitalizarla, sobrepasar 1 millón de obstáculos y realmente, nada, fajarse en Yes. el mundo del emprendimiento que puede ser rápido e inmediato, como hay muchas historias así, pero como otros que pueden durar muchos años para tener un retorno igual o sea, proporcional a la espera. Bueno, por otro lado tenemos a doña Gladys Taveras, que es la CEO y fundadora de Butcher Shop, la tienda de, bueno, antes era solamente de cárnico, ahora es de producto cárnico, ahora también es básicamente todo lo que es alimento y bebida, y han hecho básicamente como un market. Ahora, ¿qué nosotros identificamos en ella? Ella logró realmente crecer lo que ya ella hacía. Doña Gladys, ¿qué ella hacía? Ella era intermediaria entre algunos markets o algunas empresas o algunos supermercados y ella tenía los suplidores que vendían los productos premium y ella era el intermediario. Ella se despertaba a 3, 4 de la mañana para poder hablar con China, con los países que fuesen. Y de repente ella dice, oye, pero ven acá, si ya yo hago esto, ¿por qué yo no verticalizo este asunto? Entonces, en vez de ser intermediario para terceros, yo prefiero yo tener todos estos suplidores y yo poner un market. Que de repente ella pudo haberse quedado trabajando directamente con su intermediación, eh, pero ella dijo, oye, yo quiero algo más grande, yo quiero algo mío, algo que también funcione sin yo estar ahí, porque al final del día, esta intermediación que ella hacía era súper mecánica, o sea, tenía que estar el día a día ahí trabajando con los suplidores y dando la cara y demás. Entonces de repente ella dice, no, pero espérate, o sea, yo puedo hacer de esto un negocio mío que también trabaje para mí. Ojo, es una fajada al final del día, ¿no? Aquí no es un tema de ingreso pasivo ni nada, pero la verdad es que ya tiene una muy buena estructura, una estructura bastante grande, y la verdad que Butcher ha ido creciendo un montón. Ahí si escuchan el episodio, podrán ver cómo fue esa evolución, pero Claro, definitivamente era, o sea, ella hacía algo y dijo, déjame yo realmente escalar este talento y llevarlo entonces a un negocio diferente y más grande. claro. Y ahí eso es simplemente un testimonio de cuando nosotros podemos identificar una oportunidad dentro de lo que nosotros hacemos en nuestros 9 a 5, o en el caso de ella era como 5, pero al revés, como de las 9 de la noche a 5 de la mañana. Y ella pudo decir, espérate, yo soy suplidora de todos estos restaurantes, yo estoy posicionando estas marcas, ¿cómo yo puedo continuar trabajando el branding de esta marca que nadie conoce? Digo, déjame llevarlo al consumidor final, pero ella no tenía ni una idea ni nada de cómo ella lo iba a hacer. Y es muy interesante el momento en que ella dice, aquí hay una oportunidad. Y fue literal visitando a una clienta, que es una señora que tiene un restaurante, y ella cuando va a ver el restaurante en el segundo piso, en el primer piso estaban vendiendo un local que antiguamente era una tienda tipo market. Y ella ahí dice, espérate, aquí hay algo. Y se deja llevar.
Y ahí es donde ella dice, aquí hay una oportunidad que déjame ver entonces cómo yo la capitalizo. Ella ya la tenía identificada, la tenía aquí adentro, sabiendo que era algo que le podía ayudar, pero no fue hasta ese momento cuando ella entendió y se le cruzaron las estrellas, ¿verdad? Que ella dijo, ok, vamos a capitalizarla. Pero la manera de identificarla, un talento que ella ya tenía Claro, como intermediaria importadora. Entonces no tengan miedo de expandir lo que ya ustedes vienen haciendo desde hace muchos años. claro, claro. Entonces, señores, ya luego que nosotros identificamos oportunidad, todavía no vamos a capitalizarla. Primero vamos a ver qué tan viable es. Y yo creo que antes del tema, o sea, realmente lo que estamos nosotros eh, pensando, lo que en teoría identificamos como una oportunidad o esa idea, antes de nosotros pasar a otros pasos que vienen más adelante, como hacer un plan de negocio, antes de capitalizarlo, que ya como tú, bueno, lo hablaremos un poquito más adelante, pero el tema de que sea viable es muy importante. Incluso hay cosas que suenan espectacular, ahorita son productos buenísimos, pero de repente tú dices, bueno, mi cliente va a hacer 10 al año. Y la idea, por más buena que sea, no necesariamente va a ser rentable. O ahorita nosotros decimos, no, yo lo que quiero es un Facebook desde aquí, de República Dominicana. Eso no es imposible para nada, pero probablemente para tú posicionar a alguien como algo como Facebook, de repente tú necesitas 3, 4, 5 mil millones de dólares. Es viable. O sea, tú tienes cómo conseguir 5 mil millones de dólares o alguien va a invertir en eso cuando ya hay la solución con que incluso son empresas públicas. Bueno, entonces es muy importante el hecho de que lo que sea esa idea, lo que sea que sea esa oportunidad, que nosotros antes de pongamos a prueba la idea, pongamos a prueba la oportunidad, a ver si es realmente viable. Entonces, ¿cómo Claro, se... y ahí, perdón. No, dale. No, y ahí iba a agregar que en eso de la viabilidad, aquí cuando vamos a hablar de estos bullet points en particular, es súper importante que nosotros entendamos si tenemos en el mercado en el que estamos las cosas disponibles y qué cuesta traerlas si no lo están. Si tenemos la materia prima, si tenemos el talento, si existe ese expertise dentro del país, porque si no, entonces va a ser cuesta arriba y lo va a hacer que no sea viable. Y aquí entran estos 6 puntos en lo que nosotros entonces, ok, ¿cómo nosotros podemos confirmar la viabilidad de una idea cuando no tenemos un montón de recursos? Ahí, si volvemos a la historia de Víctor Pacheco, por ejemplo, él se fue a buscar inversionistas sin nada, sin hacer un estudio de viabilidad. Y él le salió el tiro por la culata por eso. Y él sí pudo encontrar unos recursos para traerse un experto, etcétera. Pero la mayoría de nosotros, especialmente si vamos a hacer pequeñas o medianas empresas, no tenemos esos recursos. Entonces, ¿qué nos podemos utilizar para realmente identificar si mi idea puede ser viable al corto, mediano o largo plazo? Y si lo es de inmediato, pues ¿cómo le doy para allá? Y si no lo es, ¿qué necesito para que lo sea? O si simple y llanamente no es algo que yo voy a poder lograr. Y es importante que nosotros identifiquemos eso antes del resto de los pasos, porque si no, puede ser que perdamos un poquito de tiempo. Entonces, el primer punto es probar con friends and family. O sea, para algo está nuestra familia, para algo están nuestros amigos. Hugo Paul le metió pedazos de chicharrón a todo el mundo en su casa 1.000 millones de veces para que prueben el producto y para él darse cuenta si efectivamente es algo que gustaba y si había una necesidad para eso. También si ustedes, yo soy una que soy muy de incentivar a la gente que sea freca. Si usted tiene una idea que está en una industria en particular y usted no tiene una cercanía con alguien de esa industria, acérquense a quien sea. Yo quiero hacer una película, o vayan y tóquenle la puerta a un productor, a un director de cine, lo que fuese. Si ustedes quieren hacer una repostería, acérquense a alguien de la industria, a un proveedor, etcétera, que les cuente un poquito sobre esa industria, que ustedes puedan adentrarse en ella y Ojo, ahí realmente, entra una parte también de investigación. O sea, tenemos que salir a hacer research, tenemos que salir a ver qué realmente, o sea, bueno, ok, quizá lo mío es una repostería, no sé, online, y ese va a ser el diferenciador. Primero vamos a ver cómo está el mercado de repostería, o sea, y de repente podemos decir, déjame yo ver también en pedido ya, por decir una plataforma, lo que fuese, una plataforma X, y seguir haciendo investigación. Ve también en otros mercados qué ha funcionado y cuáles han sido las mejores prácticas para realmente comenzar a validar esa idea antes de entrar ya en lo que es el plan de negocio. súper. Eh, ujú, No, nada, y luego de ahí entonces de que identificamos si el mercado está listo, entonces pasamos a ver si existen los recursos que necesitamos, valga la redundancia, y ahí fue lo mismo que mencioné ahorita. O sea, puedo aquí, a lo que yo necesito, materia prima, gente, etcétera, etcétera, y luego es algo, parece rentable.
O sea, si yo no creo que la gente vaya a pagar mucho por esto y me cuesta muchísimo hacerlo, pues probablemente o le tenga que dar la vuelta a la idea o tenga que buscar formas de adaptarla. Y finalmente, ¿es esto realista? ¿Está el mercado listo para esto ahora? Hemos oído muchísima historia de estos emprendedores que han venido a peso pesado, que, y que emprendieron con otras cosas primero, y esos emprendimientos iniciales no le fue mal, no porque eran malos, sino porque el mercado no estaba listo y no era realista para ese mercado en ese momento. Entonces es importante también que identifiquemos esa parte. Claro. Entonces, ya pasando a lo que es el plan de negocio. Es importante destacar que para qué nosotros hacemos este plan de negocio, que es realmente probablemente lo que va a poner a prueba este negocio. O sea, primero, ver si es factible. Eso yo creo que la razón número uno de hacer un plan de negocio, se hace en base a proyecciones, pero también uno se va dando cuenta. A veces uno tiene una idea y dice, bueno, esto me va a costar tanto, yo lo voy a vender tanto y me voy a ganar tanto, pero de repente hay un montón de elementos que no estamos tomando en consideración, gastos de mercadeo, gastos administrativos y así sucesivamente. También ese plan de negocio al final del día es la presentación para yo salir a levantar capital. Ojo, ya sea capital propio, ya sea a través de un banco, ya sea de fondo de inversión, lo que fuese, a través de cualquier forma que sea, yo tengo que salir a vender ese proyecto. Y ya aquí sí estamos llegando a la parte, acercándonos un poquito al tema de capitalizar esa oportunidad. Entonces, lo primero que tiene que tener probablemente ese plan de negocio. Ojo, los planes aquí no hay una regla escrita. Hay muchos libros que hablan de plan de negocio. Hay planes de negocio que puede ser una macota escrita, otro que lo hacen en Excel, otro que hacen una mega presentación En y otro que servilleta, hacen, mucho en y servilleta. y otro que hacen definitivamente ya un deck, todo que contraten incluso hasta una agencia probablemente para que lo ayude y demás. Entonces, generalmente tiene un resumen ejecutivo, tiene una descripción de la empresa, de qué es lo que va a estar haciendo. Aquí generalmente entran cuál es el valor agregado o cuál es el factor diferenciador que tiene esta empresa o este producto. Luego entonces hablamos del análisis de mercado. ¿Qué hay? Y ojo, hay veces que cuando ese emprendimiento es súper innovador, como quiera, aunque no exista, definitivamente hay cosas que se asemejan y es bueno poder compararnos con algo que sea, aunque sea similar. El análisis de la competencia, en caso de que haya, generalmente la hay, porque en la mayoría de los casos las empresas nuevas, esos emprendimientos, vienen a una industria que ya existe y le agregan algo innovador, o le agregan un factor diferenciador. Em, Al final, bueno, perdón, al inicio, es bien importante nosotros decir cuál va a ser esa estructura inicial. O sea, vamos a hacer un organigrama, vamos a hacer una descripción de cuáles van a ser las funciones. Esto puede ser incluso de que sea un one-man show. Mi emprendimiento soy yo solo y todavía yo no voy a tener secretaria, yo no voy a tener asistente, lo que fuese, gerente, ni nada. Yo y mi esposa, por así decirlo. Pero es bueno que esté ahí porque aquellos que van a aportar a ese emprendimiento, ellos quieren saber quiénes son los que lo van a estar manejando. Em, Obviamente un desglose de cuáles son los productos y los servicios que se van a estar em, ofreciendo. Y la parte de marketing es súper importante. Nosotros hemos visto un montón, yo por ejemplo en el caso mío y Patty también, que somos ambos consultores, hemos visto muchas empresas que dicen, bueno, vamos a lanzar este nuevo departamento, vamos a lanzar esta nueva división o dentro del portafolio vamos a incluir esta nueva empresa. Y de repente, en esa inversión inicial, no está contemplado el hecho, ni siquiera, no necesariamente una estrategia de marketing, ni siquiera un presupuesto de marketing. Entonces decimos, bueno, esta empresa va a costar 100 pesos lanzar, este departamento va a costar 100 pesos, pero, pero ven acá, no vamos a comunicar esto, eso cuesta. Y eso es parte también de esa inversión inicial que debe estar incluida dentro de ese plan de negocio. La estrategia de venta, importantísimo. Y por último, el, todo este presupuesto, toda esta proyección financiera, que es la que al final, primero nos va a validar a nosotros si realmente es algo factible, si es algo realista, lo que desde un inicio comenzamos pensando. Hay ideas que en la cabeza son espectaculares, a veces duramos 6 meses hablando de esa idea, construyendo y al final se nos olvida nuestro socio número uno, la DGI. Y cuando entramos en el elemento de impuestos, de repente no es algo rentable. Pero definitivamente, yo creo que estos pasos para un plan de negocio es súper importante y nos ayuda a realmente saber si es factible, si es realista y si es posible. Buenísimo. Luego entonces empezamos con cómo nosotros vamos a buscar el capital. Nosotros hablamos mucho de esto, incluso nosotros en la primera temporada de Peso Pesado tenemos un capítulo específicamente de eso, o sea, cómo salir a financiar tu proyecto. Y a veces uno dice, ay, qué cómico,
Todo es Friends and Family, que es usualmente el primer sitio donde nosotros vamos. Y sí, ¿por qué no? O sea, muchas veces son nuestra familia, nuestros amigos que nos pueden ayudar. En el caso de Hugo Pork, por ejemplo, de Hugo Cuarto, él fue donde su hermano y le dijo a su hermano, mira, viejo, yo necesito apoyo, tú me puedes ayudar. Y tú logras traer esos socios que son probablemente de la persona que tú más vas a confiar. Luego entonces está cualquier entidad financiera, eso puede ser desde un banco, cualquier tipo de entidad que pueda ayudar a ti a apalancarte de uno de estos productos, que obviamente va a depender muchísimo de tu modelo de negocio. Por eso es tan importante tener el modelo de negocio bien estructurado, porque esa es tu carta con la que tú vas a poder ir. Probablemente a tu papá tú le puedas decir, o a tu hermano, o a tu primo, o a un pana, tú le puedas decir, mira, esta es mi idea, apóyame, pero a un banco probablemente no. Y por eso es tan importante tener eso organizado. Luego entonces está el tema del capital propio, pero hemos tenido muchísimos pesos pesados que dicen, espera, yo no toco mi capital propio porque ese es mi colchón de seguridad. O también hemos tenido otros que dicen, yo lo metí todo aquí. Y yo me fui all in y dije, este es mi sueño y yo le voy a dar para allá. Obviamente tomando siempre medidas y ser cauteloso, porque si usamos nuestro capital propio, el riesgo también es muy alto. El retorno puede ser más alto, pero el riesgo también. Entonces, importante siempre que vayamos a capital propio, tener ese colchón de seguridad que me permita a mí tirar patada voladora, entre comillas, sin sacrificar el bienestar mío y de mi familia. Luego entonces están los inversionistas ángeles. Nosotros también tenemos un episodio, creo que primera o segunda temporada incluso, con un inversionista ángel en particular, un mexicano, que vino al país a hacer una feria de inversionistas ángeles. Y usualmente los inversionistas ángeles son individuos que su trabajo es buscar oportunidades y buscar cómo financiar proyectos en todo el mundo para ellos entonces tener un retorno de eso. Entonces es importante también formar parte de esas cosas y exponer tu idea. Si tú estás en tu casa trancado, el inversionista ángel no se va a dar cuenta. Luego está la parte de Venture Capital, que todo eso es un mundo que también hemos venido hablando mucho. Creo que la temporada pasada, temporada 3, si la oyen entera, nosotros hablamos mucho de ambas cosas, de Venture Capital y de fondos de inversión. Y esto también son cosas que reflejan mucho la madurez del sistema financiero de nuestro país, que ya está teniendo este tipo de recursos para los emprendedores, para las empresas grandes, para todo tipo de proyecto que ayuda a mover la economía y ayuda también a crecer. Porque son todas estas empresas tan grandes en todos los otros países del mundo, es porque tienen estas opciones de apalancamiento más allá de un capital propio de un familiar. Mira, ahí rapidito, Pati, ahí hacen una pregunta. Dice, ¿qué pasa si los inversionistas no quieren trabajar y será uno que lo haga? ¿Debo incluirme en la nómina? Ok, ahí una de las cosas que yo conversaba con Pati ayer y le decía, óyeme, antes, o sea, en esta etapa que estamos buscando, probablemente esta es la etapa donde estamos buscando capital y también en el plan de negocio, de elegir ese socio. Y tenemos que elegir, o sea, ¿queremos un inversionista o queremos un socio? Y Exacto. yo, por ejemplo, yo he tenido varios, bueno, tuve un emprendimiento en particular en el que me asocié con unos amigos que amo y adoro. Sin embargo, yo andaba buscando un socio, no un inversionista en ellos. Ojo, ellos aportaron su capital, pero ellos al final del día era un emprendimiento, era un startup 100%, donde yo me fajé full. Ellos no, y no por malo, sino que ellos entraron con la mentalidad de inversionista. Pero yo lo que realmente necesitaba eran socios que me ayudaran a operar. Y la idea era, oye, ahora mismo no vamos a hacer dinero, o gracias a Dios teníamos trabajo todos, los accionistas, de los cuales sí vivíamos, y dijimos, vamos a echar para adelante esto. Sin embargo, llegó un punto que yo dije, no, pero ven acá, yo estoy trabajando solo aquí. Entonces, si la empresa lo aguanta, o sea, con la pregunta de si debo incluirme en la nómina, definitivamente, si tú te vas a dedicar a eso y la empresa lo aguanta, definitivamente entra la nómina. 100%, yo te digo, entra la nómina y muchos de los startups requieren que sean trabajo de tiempo completo. Entonces, ojo, si no puede mantener a nosotros y yo no tengo cómo yo tengo que agarrar y decir, oye, espérate, yo tengo que tener un sueldo. Yo tengo que tener un sueldo y Claro. tengo que vivir de algo, obligado. Sí. Hay otro que simplemente, como lo hice yo, tenía mi trabajo y en mi tiempo libre, entonces le dediqué muchas horas y horas en madrugada y a la hora que fuese para lograrlo y lo logramos. Y ya es una empresa rentable, gracias a Dios. Pero con esos socios tuve que hablar y decir, miren, espérense. Y al final terminé incluso comprándole y en muy buena fe. Ellos entendieron directamente. Yo le dije, mira, ahora mismo no es inversionista lo que necesito. Yo necesito gente
que trabajen aquí. Ujú. Que no sé si a Mabel Michelén le respondimos la pregunta. Sí. Hay Mabel, al final, lo ideal cuando uno va a vivir de su emprendimiento del principio es identificar cuáles son, o sea, que tú necesitas mínimo para cubrir tus gastos básicos de tu vida. Y cuando tú dices, ok, yo necesito por lo menos, qué sé yo, X cantidad de peso, entonces partir desde ahí, ver si la empresa lo aguanta. Y si lo aguanta, es la forma más saludable probablemente de crecer un emprendimiento. Evitar, tú sabes, el picoteo del emprendimiento, cuando uno dice, espérate, necesito esta cosa, y uno sacarle dinero, porque al principio de cualquier emprendimiento lo que tenemos que hacer es reinvertir en él. Y si no Correcto. somos disciplinados con la parte de si estoy en nómina o cómo yo me voy a autorremunerar por mi trabajo, entonces corremos el riesgo de no ser disciplinados y de afectar el flujo del dinero del emprendimiento y sacrificarlo por no tener una disciplina inicial. Correcto. Señores, aquellos que tienen la mano levantada a través del Q&A pueden ir haciendo la pregunta a medida El que vayamos chat. conversando con la presentación, entonces también vamos a ir respondiendo. Entonces, yo creo que ya sí nosotros comenzamos ya a llegar a la parte de capitalizar esa oportunidad. Y algo que yo comentaba mucho con Patty ayer, le decía, oye, al final del día yo creo que capitalizar la oportunidad es todo el proceso al final. O sea, yo creo que hay momentos clave que cuando yo digo, ya, ok, ya vamos, ya entendí cómo capitalizarla, cómo realmente hacerlo esto una realidad. Y llevarlo a que sea un proyecto factible, que sea viable, a tener un plan de negocio que lo haga rentable, que realmente demuestre que es rentable. Y dijimos, bueno, ok, si nosotros fuéramos a indicar en qué momento que estos pesos pesados que mencionamos anteriormente capitalizaron esa oportunidad, ¿en qué momento fue? Entonces, yo creo que a ti te gustaría hablar de esto, Pati. Y este es uno de mis favoritos. Con Hugo Pork fue muy cómico. Hugo Pork hace el cuento del día que él dijo, voy a dedicarme a esto. Él incluso tenía una vida bastante atada porque él trabajaba con su suegro lo quería mucho, entonces para él tomar esta decisión fue algo importante. Y él llegó donde su hermano, que él sabía que podía apoyarlo con cierto nivel de capital para iniciar. ¿Por qué? Porque en el caso de Hugo Pork, cuando él hizo su estudio de factibilidad, aunque por más informal que haya sido, él se necesitaba materia prima, o sea, muchísima carne de cerdo, necesitaba hornos de una cierta particularidad y necesitaba poder armar todo esto porque obviamente es comida. Entonces él llegó y el cuento de él es buenísimo y comiquísimo porque él llegó a la oficina de su hermano, que no tiene nada que ver con esto, con un pedazo de carne y un hornito abajo el brazo. Y le dijo al hermano, dame media hora para yo enseñarte lo que va a pasar con este pedazo de cerdo en media hora. Y él metió su hornito, y todo su esquema, hizo su elevator pitch, o sea, ese pitch que tú le tienes que hacer, que sea un primo, un hermano, tu papá, no importa, es el dinero de otra persona. Es más, yo me atrevería a decir que si vamos a pedirle inversión a alguien muy cercano a nosotros, que le tenemos mucho amor y cariño, hay que ser hasta más claro y hasta más fuerte, porque aquí no solamente tenemos el riesgo del capital, sino el riesgo de la relación también. Entonces Hugo se fue con su hornito, se lanzó con el hermano vio de primera mano lo impactante que era este producto. Él lo había probado 1000 veces, pero nunca lo había visto ya como producto, ya con ese producto mínimo viable que Hugo había identificado. Se lo puso en práctica, se lo enseñó justo al frente. Ahí logró su primer financiamiento y ahí él arrancó con el proyecto y dijo, ok, aquí está mi oportunidad. Y valga la redundancia, la capitalizó. Y ahí fue que él dijo, ok, y arrancó como arrancamos muchísimos emprendedores, desde su casa, buscando un pleito con la esposa porque era en la cocina, buscando horno de muchísima gente. Incluso él hace un cuento súper cómico de cuando alguien, para un 24 de diciembre, dijo, ¿tú te atreves a hacerme la cena de Navidad? Él dijo, vamos arriba. Mientras más gente yo le exponga este producto, mejor me va a ir. Y él hizo cenas de Navidad con su chicharrón. Y ahí fue que él agarró y dijo, ok, de esto yo a esto yo me voy a dedicar. Ya con el financiamiento, ya con la prueba de factibilidad, por más informal o formal que sea. Y ya con un plan de negocio que le ayudó a su inversionista, a su hermano, a aterrizar. Eso es así. Por otro lado, tenemos, señores, también el tema de Adrián Tropical, don Luis Marino López. Él inicia con su Chimi. Él duró muchos años con un Chimi. A todo esto él trabajaba, incluso trabajaba en un concesionario de vehículos, trabajaba en la parte de compras y él arranca con su Chimi, aquí mismo en la Lincoln, y no donde está hoy en día Adrián. Sin embargo, ese local donde está Adrián,
él tuvo un tema de que agarró y alquiló el espacio, luego se lo quitaron, después se entera de que luego, o sea, nuevamente está disponible el espacio, y ahí que él dice, no, pero espérate, entonces ya vamos, formalicemos esto. Porque, ojo, el Chimi no vendía lo que vende Adrian hoy en día. Y ahí que él dice, óyeme, tengo el location, tengo los productos, ya y tengo el know-how del negocio per se. Entonces ahí es que él, cuando ya él abre este negocio aquí, este primer negocio formal, digamos, que vi ahí una pregunta que vamos a responder en un minutico del tema de DGI, ya cuando él abre ese negocio formal, entonces ya es que él realmente capitaliza esa oportunidad que él tenía años cosechando o sembrando, y luego entonces ahí que viene y cosecha realmente esos frutos. Y al final, o sea, no es solamente identificarlo. Y yo vuelvo y repito, o sea, para mí la capitalización y cómo se capitaliza una oportunidad al final del día es todo el proceso. Es desde que yo lo identifico, desde que yo veo, oye, pero espérate. Y yo creo que lo vamos a ver al final con, creo que el último es Butcher Shop. Como dijo Patty, o sea, como ella de repente ve este espacio que ya no hay un negocio, donde había un negocio y dice, oye, me voy a lanzar. Esta es la parte de yo capitalizarlo. Claro, ahí con la pregunta que nos hacían de la DGI, nosotros, yo soy famosa porque cuando empezamos este proyecto de peso pesado hace 2 años, yo relajaba mucho, que yo le tenía miedo a la DGI, pero era por desconocimiento. O sea, genuinamente yo no entendía bien cómo funcionaba todo, y nosotros tenemos varios episodios al principio de la temporada 1 con muchísima información sobre cómo empezar ese proceso de formalizarse. Y la recomendación, honestamente, es formalizarse del minuto cero. O sea, desde el momento en el que uno sepa que uno tiene una idea en sus manos, mientras más rápido nosotros formalicemos, más rápido la parte fiscal entra dentro de la operación del día a día y no se vuelve un estorbo. Ahí le Eh, estamos respondiendo a Daviel, a Daviel. Daviel, correcto, Daviel. Y, Nosotros y ahí, ahí, ajá. no, 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 solo para cerrar ahí la idea, es importante que, o sea, la parte fiscal, o sea, tu socio principal, que era algo que a mí me decía mucho al principio, es la de Hey. Entonces, inclúyelo desde el primer momento, y así también uno va creciendo con eso. Qué malo fuera que tú tengas una empresa ya de este tamaño y de repente tengas que reportar la mitad de tus ingresos y no crezcas con eso en mente. O sea, que formalícense desde el minuto uno. Pero en todo. O sea, con la TCS, todo. Vamos a formalizarlo de un inicio, porque es muy triste. Yo tengo un negocio y tener 2 años bajo mi negocio que probablemente lo tenga informal, y en el momento que yo lo formalizo, de repente mi negocio ya no es rentable. Entonces, Claro. probablemente perdí 2 años o me estaba haciendo ilusiones con un negocio supuestamente escalable, cuando en el momento que yo lo formalizo, entonces de repente ya no es necesariamente un negocio y no necesariamente es rentable. O sea que definitivamente la recomendación es tratar de formalizar desde el día cero, o sea, cuando se conciba esta empresa, o sea, vamos a formalizarnos. La DGI tiene también, hay varias, tú tienes RCT, por ejemplo, que si tú eres pyme bien pequeño todavía, te funciona, incluso tiene beneficios, tiene incentivos, y tiene excepciones también. Entonces, a medida que vamos creciendo, ya quizá vamos creando ya o entrando ya a otro renglón, pero definitivamente con toda la institucionalidad yo creo que lo mejor es eh, formalizarse, y al final, para crecer, al final es obligatorio el hecho de estar formalizado. Entonces, ¿qué mejor momento de hacerlo desde un inicio? Claro, y otra cosa importante a nivel de formalización, si usted va a necesitar capital de una institución financiera, de un fondo de inversión, e incluso si usted necesita servicio de pago tipo carnet, si no está formalizado no lo va a lograr. Entonces es súper importante que eso lo tengan, porque esos son requisitos para uno poder entrar a esta economía y poder ser mejor gestionados en todo ese sentido. Ahí pregunta Francheila Bravo, dice, hoy día, yo creo que Francheila está bastante activa en las redes de nosotros, o sea que bonito. Hoy día se habla mucho de emprendimiento y muchas personas entienden que deben independizarse desde el inicio para emprender. Se recomienda que un emprendedor se independice totalmente o que siga asalariado hasta que su emprendimiento desprenda o despegue, me imagino. Mira, yo creo que eso es súper relativo. Hay personas que de repente hacen un buen colchón. Tenemos la idea, yo digo, bueno, me voy a lanzar y tengo un colchón de seguridad económica que no necesariamente va a ser invertido en el negocio, y dice, bueno, yo voy a vivir de esto mientras tanto. Hay riesgos a la hora de emprender y que hay que tratar de mitigarlo lo más posible. Y una de las cosas que yo sugiero es decir, oye, literal, vamos a sentarnos en una mesa con un papel y escribir, o sea, vamos a escribir cuáles son estos riesgos. Y decimos riesgo 1, 2, 3, 4, 10 riesgos, cualquier cantidad.
Y al lado vamos a decir, ¿cómo lo vamos a mitigar? En caso de que suceda esto, ¿qué yo voy a hacer? En caso de que suceda Claro, aquello, ¿qué yo voy a hacer? Y siempre tener como bien presente cuáles son esos riesgos y dedicarle tiempo a esto. Porque, ojo, yo no recomendaría, vamos a renunciar. Hay emprendimientos que uno puede hacerlo aún siendo asalariado y aún teniendo un empleo. Ahora hay empleo, por ejemplo, remoto, que quizá te da la flexibilidad de tú poder tener ese emprendimiento y decir, bueno, cuando este despegue, entonces suelto aquel. Pero yo creo que es bien relativo y ahí lo que hay que tener cada quien criterio de si realmente puedo, pero más que nada, hagamos esa tablita de riesgos y de cómo vamos a mitigar cada uno de esos riesgos para saber si realmente me puedo lanzar o no. O si me lanzo claro, completo, me lanzo a media. claro, y también entender cuál es la estructura de tu empresa. Si tú estás emprendiendo con 3 otros socios que son súper activos a nivel operativo, pues probablemente tú te puedas quedar con tu trabajo. Ahí les recomiendo que escuchen el episodio de Juan José Melo, que hoy es el CEO de JMMB, el banco y el fondo, el puesto, perdón, y es súper interesante. Él es CEO, o sea, empleado de un banco súper importante o de una entidad financiera súper importante, pero al mismo tiempo también es el presidente del consejo de una constructora súper importante que le emprendió con su familia. ¿Pero por qué? Porque él encontró ese balance. O sea, que yo creo que ahí no hay una respuesta de que blanca o negra, va a depender muchísimo de tu situación, pero como decía Gustavo, analizar muy bien esos riesgos. Correcto. Y ahí, bueno, una pregunta más antes de seguir ya que ya vamos terminando con la presentación. Hay bueno, alguien anónimo que pregunta, cuando el emprendimiento es un servicio, ¿cuál es la herramienta más efectiva para ilustrar el proyecto a los inversionistas y o clientes potenciales? En emprendimiento hay lo que se llama el producto mínimo viable, en inglés el MVP. Em, Cuando es un producto, muchas veces se hace un concepto, agarramos y decimos, bueno, de repente vamos ahora a hacer vasos. Y yo mando a hacer un vaso para cuando yo llegue a donde ese inversionista, yo digo, mira, este es el vaso que nosotros vamos a vender. En caso de servicio es un poquito diferente. Hay gente, por ejemplo, que puede hacer un video. Yo de repente digo, déjame yo invertir un poco, porque ojo, señores, antes de que la empresa nazca, antes de que la empresa nazca y antes de invertir en infraestructura, en equipo, en lo que fuese, uno puede también invertir en ese plan de negocio. Porque al final del día esa es la carta de venta. Esa es mi presentación con lo que yo voy a decir, señores, yo necesito 5 millones de pesos para poder lanzar este proyecto. Entonces, en una empresa de servicio, yo puedo hacer, por ejemplo, se me ocurre, un video y decir, bueno, de repente, ahora yo voy a poner un call center dedicado solamente a puestos de empanada. Y yo voy a hacer un video que va a salir la empanada y va a salir el call center y por qué yo me diferencio y por qué un palo, él se parte de este nicho de la empanada y lo que fuese. Y hago un video. Hay gente que incluso hace roleplay, hace una simulación en vivo, llega a donde el inversionista y le explica y a veces hacen hasta una simulación de cómo funcionaría. O sea que hay distintas maneras. Ahí lo interesante es ser creativo, poder realmente exponer cuáles son esos valores agregados que trae esta empresa, que trae este servicio, y cómo yo me diferencio del resto. ¿Qué es lo que realmente va a hacer que ese inversionista o ese posible cliente diga, ah, pero espérate, aquí hay algo y le va también como a validar un poquito la idea. O sea, Chévere. Y bueno, quedan 2 preguntitas, pero creo que la podemos dejar para el final, para cerrar con questions and answers o preguntas y respuestas ya ahí. correcto. Ahí tenemos, bueno, con Arayet, definitivamente, cuando él capitalice, cuando él dice, mira, a estos islandeses, a estos vikingos, yo le voy a comprar. O sea, definitivamente ya yo quiero esta operación y óyeme, qué osadía. O sea, él no tenía un capital atrás que tú dijeras, vamos a comprar una aerolínea o una empresa de charter o lo que fuese, que así fue que inició. Pero así mismo, por ejemplo, y aquí hay algo súper interesante y no sé si necesariamente va de la mano con el tema de capitalizando oportunidades. Y es algo que nosotros tenemos que evitar a toda costa. Y él lo menciona en el episodio y mucha gente comentó sobre eso en las redes y en YouTube, por ejemplo. Y es el hecho de que antes, al final, quien le da los fondos es un fondo, valga la redundancia. Quien capitaliza la empresa es un fondo. Pero antes de ese fondo, él tenía otra propuesta. Pero él sabía, él tenía un instinto y un gut feeling, un sentimiento en las entrañas que decía, oye, esta gente no tiene necesariamente las mejores intenciones, pero el dinero estaba ahí. Ojo, cuando él recibe esta propuesta, él perdón la palabra súper mega coloquial, pero él se ha guayado 25 veces. 25 veces, o sea, hace rato era para que él tirara la toalla. Y llega esta oportunidad, que era la oportunidad que realmente
en ese momento podía ser posible esto. Y con ese sentimiento y con esa corazonada, él dice, no, o sea, yo por dinero no me voy a vender, por dinero solamente no. Es decir, cuando nosotros estemos buscando ese socio o ese inversionista, tratemos también de que las ideas y las intenciones o sea, sean coherentes, se alineen. O sea, Ujú. que es muy importante. Y el tener ese ojo también fue probablemente lo que terminó eh, haciendo como una posibilidad el hecho de que de que él haya capitalizado esta oportunidad. Porque luego de decirle que no a eso, fue que viene la oportunidad que hizo que hoy en día nosotros como país tengamos una aerolínea con aviones nuevos, donde, bueno, Pati, yo y el equipo estuvimos ahí visitándolo y definitivamente él capitalizó esa oportunidad. Ahí quiero agregar algo importante con el cuento de Arayet, y es que él trató de capitalizar esa oportunidad en un momento anterior, cuando él quiso ya, porque él capitalizó varias oportunidades. O sea, si ustedes escuchan el episodio se van a dar cuenta que él fue capitalizando diferentes momentos de ese emprendimiento. Pero hubo uno muy claro cuando él se fue con su idea de su aerolínea bajo costo para República Dominicana, con su inspiración de conectar la diáspora con el país. Y él se fue para Nueva York a buscar, porque allá que está el dinero, ¿verdad? A buscar inversionistas, y se fue sin un plan de negocio. Se fue sin esa carta de presentación. Y básicamente en un mes y medio todo el mundo se le rió en la cara. O sea, él tenía 80 reuniones en las que los 80 le dijeron que no, porque simple y llanamente él no tenía un plan de negocios. Entonces, súper importante, especialmente si vamos a buscar capital externo, que para capitalizar esa oportunidad nosotros tengamos esa información aterrizada y podamos realmente darle una tranquilidad al inversionista de lo que él está haciendo. Tiene sentido. Ya luego ahí en el cuento, él agarra, se trae un ruso comiquísimo que lo ayuda a armar este plan de negocios. Pero importante que sin ese plan probablemente la capitalización sea muchísimo más difícil o casi imposible, especialmente para algo de esta envergadura. Si Sí, seguimos ya entonces con el último ejemplo que nosotros tenemos de capitalizar una oportunidad, es lo que hablábamos de Gladys Tavera. Gladys tenía un negocio ya andando. Ella era intermediaria de importación de productos culinarios, pero de esa, así medio semi empleada, como cuando uno gana por mucha comisión. Y ella misma dijo, espérate, yo puedo traer esto yo misma, ¿por qué no? Y ahí su primer emprendimiento realmente fue ser ella la importadora que suplía a restaurantes, etcétera. Y ahí fue cuando ella dijo, Pete, pero yo tengo la oportunidad de volver a emprender y verticalizar todo esto. Si ya yo estoy trayendo estos productos y se lo estoy dando a los restaurantes, porque yo no puedo dar estos productos al consumidor final. Y literal, ella capitaliza la oportunidad cuando ella va donde una clienta, como dije ahorita, que estaba armando un restaurante en el segundo piso de un local, y el primer piso era una tienda tipo market. O sea, ya tenía anaqueles, mini góndolas, ya tenía espacio de counter. No sé si alguien tuvo el chance de ir al primer butcher shop, que era chiquitolito. Ese fue el que ella alquiló, y fue decir, ok, vamos arriba, y lanzarse en esa oportunidad porque identificó la oportunidad de un local ya diseñado para eso, que le iba a reducir los costos de cierta forma y le iba a ayudar a ella a lanzar este proyecto de una manera con menor riesgo, entre comillas. y Y yo fue creo que así. también, o sea, durante esa evolución, o sea, luego de que ya el negocio era rentable, estaba siendo exitoso, ella decía, yo quiero crecer. Y fue incluso de las primeras empresas que aceptó un fondo de inversión como un socio estratégico, que entró capital para poder realmente escalar ese negocio. Y yo creo que también es otra parte de capitalizar la oportunidad. O sea, las oportunidades no solamente son a la hora de nosotros emprender, y, bueno, o sea, hay oportunidades que se cruzan ya con el negocio, incluso maduro. O sea, de repente nosotros entramos en ese plató, en esa crecemos, llegamos a ese punto de madurez donde el crecimiento se complica y de repente decimos, oye, pero ven acá, ¿y por qué yo no hago esta adquisición? ¿O por qué yo no abro este departamento nuevo, esta nueva división? Y eso también es parte de capitalizar las oportunidades. No solamente las oportunidades vienen como un emprendimiento, como un startup. O sea que, nada, o sea, yo creo que todo, y vuelvo y repito, capitalizar oportunidades yo creo que es todo el proceso, desde que se concibe la idea, desde que se presenta aquella oportunidad, hasta el momento donde ya tenemos un negocio corriendo, un negocio exitoso, un negocio rentable. Claro. A todos Ahí, aquellos que han ido dando, bueno, que han ido subiendo en Instagram, y que han ido compartiendo este webinar que yo he disfrutado tanto. Ahí tenemos más preguntas, Pati.
Yo creo que tenemos una Sí. frasecita que si tú quieres decirla antes de ya entrar en la etapa de pregunta. Perdón, es que Te estaba agarré por leyendo. el base. Un hombre sabio se procurará más oportunidades de las que se le presentan. O sea, por eso es que tenemos que tener los ojos abiertos, estar súper pendientes, ver qué es lo que nosotros podemos encontrar allá afuera, ya sea de una idea que ya tenemos, de algo que ya tenemos arrancado y queremos crecer, como decía Gustavo ahorita, y entender que para poder dar esos próximos pasos tenemos que tener muchísimas cosas alineadas, la formalización. En el caso de Butcher, por ejemplo, cuando ella empezó a trabajar con el fondo, tuvo que organizar la casa a nivel jerárquico, a nivel de estructura, etcétera. O sea, que tratemos, por más que sea un mini emprendimiento, tratemos con respeto a nuestros emprendimientos y hablemos de ellos como grandes empresas, ¿por qué no? O sea, arranquemos bien organizados, Y, arranquemos y la, como y si la- esto fuera, y la oportunidad no solamente se presentan, hay veces que uno sale y la identifica. O sea, de repente yo claro. salgo y ando en la calle y digo, pero espérate, ahí como que o sea, veo algo que se puede hacer en ese espacio, por ejemplo, no sé, lo que fuese. Tenemos aquí la pregunta, nos vamos con la pregunta primero de Bielka Castillo, que dice, ¿qué factores debería tomar en cuenta para elegir el lugar de dónde poner físicamente mi negocio? Yo creo que en este 2023, lo primero que yo te retaría, y probablemente no todo el mundo esté de acuerdo conmigo, es, ¿necesita tu negocio un local físico? ¿Pudieras arrancar sin un local físico simplemente como para darle para allá, si es un servicio, si es algo? Esa fuera la primera pregunta. Y luego entonces entiende tu mercado y tu usuario. Si es un servicio que la gente tiene que ir físicamente, ¿a quién está dirigido? Fíjate bien el ejemplo de don Marino López. El nicho que él encontró fue fritura para la gente de clase media y media alta. Él no podía poner esa fritura lejos, porque él lo que estaba era acercando la fritura a esta gente que vive en estas zonas del polígono central. Entonces él sabía que tenía que poner ya sea el Chimi o Adrián, cualquiera de los dos, en el centro de la ciudad, donde está gente de esta clase social que le gusta la fritura, pero no le queda cerca porque usualmente se van a encontrar probablemente con un filete y un no sé qué, pero con una fritura no. Él tuvo que coger su lugar físico dependiendo de su consumidor potencial. Sí, ¿dónde está el target? ¿Dónde está ese consumidor que nosotros en esa factibilidad, en esa viabilidad, en ese plan de negocio, nosotros identificamos que es el que puede consumir nuestro producto? Ojo, muchas de estas cosas que nosotros hemos venido, o sea, que hemos venido conversando y exponiendo, hay muchos de estos elementos que pueden variar en cada etapa del negocio. Y hay factores externos también que también van a causar esto. Hay una pregunta que dice de Marta Abreu, y yéndonos por esa misma línea, que dice, en la curva de la vida de un negocio, ¿en qué etapa consideran ustedes que se debe reinventar o lanzar nuevos productos en restaurantes? Algunas recomendaciones. Eso, yo creo que quien te va a indicar eso es el mismo consumidor. Ojo, aquí hay restaurantes, por ejemplo, aquí en Dominicana y hay internacional, que tienen 40 años con los mismos productos. Y ahora, ¿qué hace que tú puedas tener 40 años con un mismo producto? El hecho de que el producto per se es diferenciador, de que tú tienes platos insignia de ese restaurante. Ahora, si tú eres un restaurante de fusión que vende lo mismo que todo el mundo, eh, que yo en el restaurante de al lado puedo encontrar exactamente la misma comida tuya, bueno, yo te sugeriría que con cierto tiempo vaya añadiendo nuevos productos, pero el mismo consumidor también te va a dar esa información, ya sea Claro. con lo consumo, el ticket promedio, ya sea con la cantidad de visitas, y algunos también son vocales y te dicen, mira, concho, ya deberíamos cambiar el menú, ya está con los ojos abiertos en todo momento. Claro, incluso no solamente me fuera a productos en particular, me fuera también los niveles de servicio. Cuando estamos hablando de algo tipo restaurante, también tu diferenciador puede ser el servicio, el local, el ambiente. Ahí, si bien no es de restaurante el episodio de Manuel 10, él habla mucho de cómo el mercado te controla. O sea, si tú no estás pendiente al mercado, pues te van a llevar del medio porque tú tienes que estar, o sea, ese es tu gente y tienes que estar encima de eso. O sea, que ahí te recomiendo eso y también te recomendamos el episodio de Eric Manstein, el chef principal de todo el grupo Food Hall, que eso es Olivia, Odette, Julieta, La Posta, Made in China. Él también tiene un episodio interesantísimo de par de negocios que él quebró por no darse cuenta del mercado que él tenía. Correcto. Ahí tenemos otra pregunta de una Anónimo. persona anónima. Dice, estamos mi esposo y yo pensando en invertir en una empresa que a mi papá no le funcionó, pero queremos evitar que no sea factible
porque vamos a buscar capital en base a préstamos. ¿Sería prudente? ¿Sería una tienda de aire acondicionado? ¿Nos gustaría conseguir un proveedor autorizado de las marcas o traerlo desde otro país? De acuerdo a su experiencia, ¿qué recomiendan? Que hagan Bueno, un plan de negocio, hay que estudien hacer la primero un plan factibilidad. de negocio. Ojo, aquí hay muchas tiendas que venden aire acondicionado. Em, y ahí tú, o sea, se puede hacer un muy buen análisis de mercado. En tema de la prudencia, yo creo que te lo dirá el plan de negocio. Ahí, como dije, hay muchas tiendas que venden aire acondicionado. Han entrado muchos productos nuevos al mercado que no son necesariamente esas marcas mega reconocidas, productos asiáticos incluso que tienen unos precios menores. Ahí es importante que ustedes, o sea, vean bien el tema de costos, vean bien si realmente son competitivos, si realmente tienen la herramienta para comunicar este nuevo emprendimiento. En caso, asumo que es un emprendimiento, invertir en una empresa que a mi papá no le funcionó. Si no le funcionó, no sé si sigue abierta. Si sigue abierta, entonces más data tienes aún. O sea, o sea, lo importante es que ustedes se sienten e identifiquen por qué no le funcionó y que ustedes también harían diferente para que sí funcione. Y eso también le va a dar la clave. Dale. Aparentemente no era una pregunta, pero nada, yo respondimos algo. Cool. Ay, bueno, nos preguntan si van a tener acceso a la grabación. Esto se está grabando. Ahí le dejamos esa respuesta a la gente de Carnet. Si va a estar disponible. Yo me imagino que sí, pero le dejaremos saber, me imagino. No sé ahí si la gente de Forero quiera responder, aunque sea por el. em, y Y por nada. cierto, señores, aprovechando que hay carnet, quien no da la oportunidad, recuerden que esos emprendimientos se le puede poner un verifón de carnet inmediatamente, ¿verdad? Claro. Que algo importante, nosotros a veces no pensamos en la parte de cómo vamos a facturar, de cómo vamos a cobrar, cuáles van a ser los medios de pago. Y definitivamente hoy en día el tema de pago digital y pago vía tarjeta de crédito son esenciales, por así decirlo. Yo soy uno que no ando ni con un centavo. A mí me agarran y me apretan, pero nunca ando con dinero, o sea que en Eso efectivo. tiene mucho que ver con el servicio, señores. Piensen en su target. Si su target requiere de facilidades de pago que no tienen que ver con efectivo, entonces, señores, denle a su target lo que necesita, porque la cantidad de negocios que uno sale huyendo porque no es su forma de pago ideal. O no solo eso, o sea, todas las otras innovaciones que pueden venir, sáquenle provecho a todo eso. Y por eso es tan importante tener su plan de negocio, está fiscalizado y formalizado y está súper organizado para poder contar con todos los servicios que ya nosotros como mercado tenemos. Y en ese estudio de factibilidad, si tienen que averiguar si eso ya está disponible en el país, pues sí. Por Entonces, cierto, nos indican que sí estará disponible. Han grabado la presentación, entonces podrán volver a consultarlo eventualmente, inmediatamente sea publicado. O sea que, Pati, yo no sé si tú quieres decir algo más, no hay más preguntas. yo Para creo mí que estamos ready. definitivamente ha sido un placer compartir contigo, Pati, con todos aquellos que estuvieron presentes durante este panel. Em, Nada, gracias a todos los que nos conocen por peso pesado y sintonizan el programa todas las semanas. Eh, de verdad, una chulería y nada, sigan ahí, espérate, que entraron 4 preguntas y a un mí nadie me montón de está mirando, preguntas. o sea que yo me atrevo a responderlas, no sé si nos permiten de parte de carne, pero yo voy a arrancar en lo que ellos responden. Dice, Dale, yo dale. estoy iniciando un emprendimiento de algo artesanal. Me ha ayudado bastante sus consejos. Muchas gracias, eso no es una pregunta. ¿Cómo un emprendedor a pesar de ya estar, perdón, como un emprendedor a pesar de ya estar constituido, podría crear un plan de negocio? Definitivamente sí. Claro. Lo ideal es obviamente hacerlo antes, pero te voy a decir algo, tú puedes tener una empresa que tenga 40 años de constituida y en operación y demás, y de repente tú quieres abrir un departamento nuevo, una división nueva, traer una línea nueva, Producto y tú nuevo, lo vas que fuese. un plan de negocio. O sea que definitivamente, y para quedarte con la mano cruzada, mejor hacerlo. Ojo, si ya la empresa está funcionando, va a ser mucho más fácil, porque ya tú tienes una data, tienes un histórico, y ya esas proyecciones probablemente van a ser mucho más certeras a la hora de Claro, las proyecciones financieras, si es para cambiar producto, entonces ya, bueno, de ahí tú haces un plan de negocio de cero. Pero sí, definitivamente sí se puede. súper. Ahí viene Catherine Mercado, nos pregunta, inicié un emprendimiento hace 8 meses, me está yendo muy bien, pero siento que tengo otras ideas que pueden ayudarme a ampliar el negocio, percibir más ingresos. Muchos me dicen que voy muy rápido y que debo dejar que se madure más lo que apenas empecé. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que debería dejar pasar más tiempo antes de embarcarme
a crecer más, es bueno destacar que necesitaría financiar capital. Honestamente, volvemos a lo mismo que dijimos del principio. O sea, identifica la oportunidad, ya tú la tienes ahí, esas ideas que tú tienes, mira a ver si son factibles, mira a ver si agregan, mira a ver si no sacrifican lo que ya te está funcionando bien. Y yo creo que depende muchísimo de esa idea que tú tengas y de ese estudio de factibilidad o el plan de negocio, de esa expansión que tú vayas a hacer, eh, si te lanzas o no. Hay emprendimientos que van a 1000 y hay emprendimientos que le toman años y ambos son eh, sumamente exitosos. Entonces, creo que es más un tema personal, dependiendo del negocio que sea. Y nada, solo que toma decisiones educadas, no haga la cosa a lo loco. Ya, bueno, de aquí la última pregunta de la noche para ya cerrar. Entonces nos dice Birmania Minyetti. Hola, me encanta su claridad. Denme sus recomendaciones para un mapa de empatía con miras a un prototipo de servicio en mi área legal que sea diferenciador en el sector. Soy abogada. Nosotros tuvimos un episodio, creo que fue el cierre de la segunda temporada con Lionel Melo, que es el CEO de OMG, que es bueno, una firma consultora que se enfoca más que nada en temas legales. Y una de las cosas que nosotros decíamos es, óyeme, en esto tan tradicional como el derecho, en el tema legal, o sea, cómo uno innova. Te recomiendo definitivamente que escuches ese episodio. En el mapa de empatía, que es, lo busqué aquí para recordar, que piensa, que siente, que ve, que habla, que hace, que escucha, cuáles son sus dolores y cuáles son sus necesidades. Y básicamente aquí, como dicen los gringos, o sea, vamos a buscar los pains and gains. Si ya tú eres abogada, dices ahí, o sea, trata de sentarte y decir, o sea, cuáles son los dolores actuales que tiene el cliente actual de la mayoría de los abogados. Y vamos a hacer quizás una encuesta, o sea, tus mismos amigos y familiares seguro han tenido abogados y seguro han tenido que utilizarlo. Entonces, ¿cómo pudiesen mejorar? O sea, ¿qué pudiese todavía? Por ejemplo, en ese episodio él habla incluso de temas tecnológicos que ellos implementaron dentro de la firma, que no es algo usual dentro de este tipo de negocio. Entonces, más que nada, salir a escuchar al cliente qué es lo que anda buscando para que realmente sea diferenciador. Y si hay una oportunidad dentro del tema legal y de derecho de ser innovador, si eso es lo que andamos buscando. Pero como servicio, yo diría que tú puedes hacer una presentación. Si queremos el prototipo, puedes hacer una presentación, puedes hacer un video, como dije ahorita, para que ya sea si vamos a buscar capital, lo que fuese, eh, nada, la gente entienda de qué se trata. La verdad que muchísimas gracias por habernos acompañado, Pati. No sé si tú quieres decir algo. Yo llegué contento y me voy contento, por cierto. Muy contenta. No, señora, de verdad, muchísimas gracias. Esto fue súper divertido. Gracias por sus preguntas, su atención. Gracias a Carnet por invitarnos. Creo que nos estamos entrenando con este tipo de cosas. Nos salió medio bien, yo creo, el formato tipo webinar, que usualmente estamos en el estudio grabando los episodios. Pero sí, suerte a todos los que están emprendiendo, los que ya emprendieron. Y nada, estamos aquí para ayudarles. Gracias a aquellos que lo compartieron. Si quieren seguir compartiéndolo, bueno, taguen ahí a Carnet y taguen a Pesos Pesados. Y buenísimo. O sea que muchísimas gracias, señores. Muy buenas noches. Y ojalá que definitivamente hayan, nada, disfrutado y aprendido algo con nosotros. O sea que muchas gracias. Y buenas Bye. noches.